Este es el cuarto seminario o charla que yo estoy de alguna forma llevando sobre la mecánica cuántica, con la intención de dar un baño suficientemente no trivial, porque no quiero tampoco trivializar los conceptos ni trivializar el mensaje de la mecánica cuántica, porque sería un desastre, ¿no? Entonces intento mantener el nivel de rigor, pero haciéndolo un poquito más asequible al público en general, ¿no? Entonces este es el cuarto y el camino que hemos seguido pues es prácticamente el siguiente. El primero fue hacer una panorámica de lo que ocurrió en el siglo XIX, de cómo la nueva ciencia empezó a converger hacia determinados conceptos, hasta el final del siglo XIX, apareció el modelo atómico de Bohr, que tanta fama adquirió, simplemente utilizando un concepto desconocido de Planck. Luego, en las siguientes charlas, lo que estuvimos hablando un poco era de la naturaleza de la constante de Planck, que significa qué parámetro utiliza, qué parámetro afecta, qué parámetro, etc., para tener una idea y un conocimiento sobre esa mínima constante. Y luego, en el tercer seminario, lo que hice fue un panorama también de todos los protagonistas que han participado en el desarrollo de la mecánica cuántica y de la física moderna en el periodo de fundación. De manera que estuvimos hablando de dónde se desarrolló la geografía de la mecánica cuántica en Europa, y todo eso. Y ahora lo que voy a intentar trasladaros es los aspectos formales y conceptuales de la mecánica. Voy a intentar que no os resulte excesivamente áspero en la cuestión, ¿no? Bueno, la mecánica cuántica es una parte de la física moderna, que es la mecánica, y de lo que trata es de lo que se llaman, lo que yo le llamo cuantones, que son las entidades o los objetos que la mecánica cuántica estudia e intenta explicar sus propiedades, ¿no? De manera que, ¿qué es un cuantón? Cuando me oigáis hablar de un cuantón, pues un cuantón puede ser un electrón, puede ser un fotón, puede ser un átomo, puede ser una molécula, incluso puede ser un agregado de moléculas, etc. Eso puede ser un cuantón si está afectado de las cuestiones relacionadas con la mecánica cuántica. De manera que un cuantón es, en principio, una multitud de partículas, no quiero utilizar la palabra partícula, de entidades microscópicas que se comportan de acuerdo a las normas o las leyes de la mecánica cuántica. Eso es un cuantón. Los cuantones son paquetes de energía. Fijaros bien que yo voy a ir evolucionando en todo el camino que tengo programado. Voy a ir evolucionando a quitarnos de la cabeza la idea de partículas, porque el problema de la partícula es que es un concepto que ha creado una cantidad de paradojas y una cantidad de enigmas en la interpretación de la mecánica cuántica, que aunque todavía no hay consenso sobre la cuestión, pues que impide que entendamos lo que es realmente la mecánica cuántica. Es decir, el concepto de partícula,
que es una entidad local, ya lo veremos más claramente con un ejemplo, no es lo mismo que el complejo, o sea, el concepto de onda o de campo, porque la partícula es local, el campo es extenso. El campo, me refiero, pues es la propagación de una perturbación en el seno de un medio, entonces es simplemente una perturbación. Un campo es muy parecido a esa ola que se produce cuando tiráis una piedra al agua, ¿no? Entonces eso es un campo. Entonces, tal como están las ideas ahora de los físicos teóricos y los físicos prácticos, es que los cuantones no son partículas, sino que son campos, es decir, que son ondas. De manera que esas ondas, dependiendo de la configuración que tengan, pues así van a dar una idea de cómo se está comportando ese cuantón que está representado por esa onda. Entonces yo voy a ir poco a poco introduciendo el concepto de la onda y abandonando el concepto de partícula. Pero campo y onda lo identifican. Campo, es que los campos cuánticos son ondas. Pero la onda era bien la perturbación que hay en un campo. El campo oscila su valor en un espacio. El medio oscila, vibra, pero lo que se traslada a lo largo del seno del medio es la perturbación, es decir, la energía correspondiente. El campo. Eso es. Entonces, a eso es a lo que le llaman cuantones. Es el concepto. Entonces, es complicado. Yo lo entiendo, porque se nos va rápidamente la imaginación a pensar en las partículas pequeñitas como si fueran bolas de billar y pensar que los electrones son como bolitas, ¿no? Y sin embargo, pues hay que abandonar esa idea porque no son bolitas. Entonces, los cuantones, como los electrones, por ejemplo, son paquetes de energía altamente unificados. Además, estos cuantones no se pueden dividir. Es decir, son entidades unitarias, mínimas. Los estados cuánticos son configuraciones de estos paquetes de campos. Igual que un remolino en el agua, pues un estado cuántico de un electrón pues tiene también unas determinadas propiedades parecidas a las que podría tener un remolino en el agua. La pseudociencia, y aquí me voy a parar muy poco, la pseudociencia es la que surge de hacer interpretaciones triviales de estos conceptos que estoy diciendo. Hay por ahí muchos libros en donde se habla de la cuántica como si fuera una filosofía mística, ¿no? Y eso no es, porque realmente, entonces aparece la pseudociencia precisamente porque no se asimilan y no se entienden los conceptos relacionados con los cuantones. ¿Y por qué? Pues porque la interpretación que le dan los físicos a los resultados de la cuántica, pues las hay de muchos tipos. Y además son todos, o sea, casi todos, interpretaciones subjetivas, incluso individuales, del propio físico. Hay por ejemplo, os voy a poner un caso. La geología, que se podría decir que es un cuerpo de doctrina científico. Los chupapiedras. Sí, bueno, pero que tiene muy claramente sus conceptos. No hay que interpretarlos. La química tampoco. Entendiendo la química macroscópica, es decir, la química de laboratorio. No hay que interpretar nada, porque tú cuando haces reaccionar un ácido con una base, pues lo que sale es una sal y sabes que es. Entonces, sin embargo, en el caso de la mecánica cuántica, la interpretación de los resultados depende de las personas que están haciendo el estudio, que están haciendo el trabajo sobre esos sistemas. De manera que cada uno subjetivamente lo interpreta de una forma o de otra. Entonces estamos en el problema que están teniendo ahora con los ordenadores cuánticos,
que si observas el proceso, cambia el resultado. Es una cosa que a mí todavía me cuesta entender. Eso es una de las cosas que yo digo que es una... que es una cosa que no... ¿Qué o no es? Que no. En un de los cuánticos, el resultado es siempre el mismo. Claro. No influye en los... No. Pues lo último que digo es que El resultado influye en otras cosas. Claro, la interpretación, tú puedes tener varias interpretaciones sobre el gato de Schrödinger, o sobre la medida. Dice, no, yo es que cuando mido esto estoy perturbando el sistema. Por hambre. Sí, ¿no? Y tú interpretas que el gato de Schrödinger está de una forma o de otra, o está en las dos formas al mismo tiempo, y entonces hay autores que son de física dedicados a la mecánica cuántica y que todavía utilizan la superposición de los dos estados para definir el gato de Schrödinger. No, es que el gato está en los dos estados al mismo tiempo. No, eso no. El ordenador cuántico se está usando para ganar velocidad a la hora, por ejemplo, de minar criptomonedas. Es decir, encontrar una solución, concretamente un número primo muy complejo, a partir de determinados datos. Si la solución fuese distinta, la solución no valdría. Esa solución es única. Si lo repetimos va a salir la misma, porque es la única solución que hay para esos datos dados. Pero es que, discúlpame, porque es tanta polémica, pero es una cuestión muy sencilla. Un ordenador son sí o no. En el caso de los cuánticos no, pero el proceso es más complejo que ese porque tiene probabilidades de decir y de uno, no tiene el ordenador normal. Claro, pero si tú, en lugar de utilizar on-off, o sea, corriente, no corriente, pones 4 espejos, pones 4 espejitos y haces pasar un rayo de luz, ya no tienes 0 elevado o 1 elevado, lo que sea, tienes 4 elevado a no sé cuántas. Pero igual que se pone varias puertas luego. Bueno, por favor, dejadme que siga porque si no... No tocamos. Nos metemos en los ordenadores. Bueno, la pseudociencia es algo parecido a eso que tú estás diciendo. El planeta no va bien. El planeta no va bien. El planeta está un poco jodido. ¿Por qué? Pues aquí tenéis una relación de cosas por lo que no va bien. Por el activismo anticientífico, por las extinciones biológicas, por los desafíos a la democracia, por las noticias falsas, por el calentamiento global, por el analfabetismo, por la parcialidad de los medios, por el militarismo, por la superpoblación, por la contaminación, por la pobreza, por los prejuicios, por la propaganda y los bulos, el agotamiento de los recursos, el extremismo religioso, las luchas religiosas y la guerra y todo tipo de plagas sociales y naturales. De manera que nosotros ahora mismo estamos, ese es un panorama de cómo está el planeta, cómo tenemos el planeta nosotros actualmente. Yo te propondría además la hiperpoblación. Bueno, también está, ¿no? No lo he dicho hoy. Sí. Claro, es también otra plaga, ¿no? Que no... Entonces, como consecuencia de esto, lo que el mundo necesita con urgencia es una alfabetización científica. Y esa es la intención que yo tengo con esta charla que he traído aquí. Es decir, yo entiendo que hay muchas personas que han oído hablar de mecánica cuántica, de física cuántica y todas estas cosas, que han hecho... imágenes que no son las adecuadas, y entonces pues no se está de más que aunque sean 10, aunque sean 15, aunque sean 20 personas, calibren un poquito cuál es el alcance que tiene la mecánica cuántica y cuáles son sus virtudes y cuáles son sus defectos. Entonces esa era la filosofía con la que yo he planteado esta charla. Bueno, aquí aparece un histograma poniendo ahí un porcentaje de la creencia en la interpretación de un conjunto de físicos. Me parece que eran 35 o 36 físicos de teóricos y de cuántica de alto nivel y de
con mucha fama y con unos buenos equipos, sobre la opinión que tiene en relación con la interpretación de los resultados de la cuántica. Entonces, esta barra, que es la mayor, el 42%, corresponde al número de físicos que consideran que es verdadera o que es medianamente verdadera la interpretación ortodoxa de la mecánica cuántica, que se llama interpretación de Copenhague, que es la primera interpretación que se le dio por los padres creadores de la física cuántica, por Bohr, por Heisenberg, por Schrödinger, por todo esto, ¿no? Entonces, esa interpretación no es una interpretación acotada y una interpretación reglamentada, sino que fue una especie de sedimentación de interpretaciones y constituyó lo que se conoce actualmente como la interpretación de Copenhague. La mayor parte de los físicos teóricos consideran que esa interpretación, claro, esa interpretación, el problema que tiene es que es el problema de la medida, por ejemplo. Se considera que cuando uno mide una cosa, pues la perturba, y otro tipo de conceptos que se utilizan y que forman parte de la interpretación de Copenhague. Luego hay otras interpretaciones, por ejemplo, esta es la de los muchos mundos, ¿no? Hay otra interpretación que habla de los muchos mundos, de manera que las partículas están distribuidas en el espacio y tal, y que entonces, pues dependiendo de hacia dónde evolucionen, pues así tenemos un mundo, tenemos otro mundo, tenemos otro mundo. Ha habido autores de la física cuántica que han hablado de los muchos mundos. Cuando hablas de mundo te refieres a posibles. Universos. Sí, universos. Son caminos temporales. El tiempo va transcurriendo con la flecha del tiempo hacia una determinada evolución, pero si te hubieras ido por otro camino, pues hubieras ido a otro mundo distinto, ¿no? Entonces, eso también hay teorías perfectamente. Hay muchos libros dedicados a eso, a la teoría de los muchos mundos, pero que también es un poco de eso, ¿no? Así las cosas no son. La física es una cosa mucho más pragmática, no es tan imaginativa y tal. Y luego, pues hay otra serie de interpretaciones, incluso no interpretaciones, porque dicen que no, en función de lo que salga, así se interpretará, con lo cual quiere decir que ahora mismo el colectivo físico, es decir, el colectivo de los científicos que se dedican a este tipo de estudios, pues todavía no ha llegado al consenso y todavía pues hay una cantidad de diferencias enorme. El libro donde aparece la gráfica ese el gráfico le llama el gráfico más embarazoso de la física moderna. ¿Por qué? Pues porque por eso, por lo que ahí aparece, ¿no? El gráfico destaca las interpretaciones cuánticas y muestra que la mayoría de los especialistas en fundamentos cuánticos aceptan interpretaciones altamente individuales y subjetivas de la física cuántica que rayan en la pseudociencia. Incluso dan pie a que haya personas que durante toda su vida pues estén pensando en cosas fantasmagóricas sobre lo que el mundo en el que viven. Sí, así ocurre. Bueno. Yo he organizado la charla de hoy en una serie de apartados. Voy a hablaros de las suposiciones iniciales de la física cuántica. Voy a hablaros del andamiaje matemático. Me vais a perdonar que le dedique 5 o 7 minutos al andamiaje matemático de la física cuántica para que tengáis una idea, simplemente. Yo sé que, salvo algunas personas aquí, pues el hablar de ecuaciones diferenciales pues es un problema, pero no os preocupéis que no vamos a resolver ninguna ecuación diferencial, pero sí que sepáis que existe y que con eso se trabaja en la física cuántica. El andamiaje matemático
la proyección cuantitativa, una vez que ya tenemos las matemáticas precisas para poder trabajar en este escenario del mundo microscópico, de los cuantones, pues una vez, ahora vamos a hacer una aplicación del andamiaje matemático a esos sistemas y a esas entidades. Es decir, para obtener ¿qué? Para obtener números. Luego, la proyección interpretativa, que también voy a hablar de ella, las interpretaciones. Una vez que ya tenemos los resultados de la cuántica, pues ahora lo que tenemos que hacer es experimentar y ver si se cumplen, para validar esa interpretación y esos números. Y finalmente, la depuración de hipótesis y formalismo matemático. Es decir, si vemos que no coincide, pues habrá que dejarlo y buscar otra cosa. De manera que ese es el proceso básico que se sigue en el ordenamiento de la física. Primero los sistemas, luego las matemáticas que le vamos a aplicar, luego se aplica, se obtienen resultados, esos resultados se comparan con la experiencia, con la realidad sensible, y una vez contrastado con la realidad sensible, pues si vemos que no hay acuerdo, pues entonces tenemos que refinar. Suposiciones iniciales. Primero, la energía. Se habla mucho de la energía. Se habla de energía cinética, se habla de energía potencial, se habla de energía térmica, se habla de energía química. ¿Y qué es la energía? Si me preguntas, si no me preguntas lo sé, y si me preguntan no lo sé, ¿no? Pues la energía es simplemente una capacidad de... La capacidad de trabajar que tenemos para pagarle a Sevillana a final de mes. Algo has dicho. La capacidad de realizar un trabajo a lo largo de un espacio. ¿Vale? Realizar un trabajo es ejercer una fuerza para mover algo. De manera que si yo, por ejemplo, intento empujar esa columna y no lo muevo, pues no estoy haciendo trabajo ninguno. Pero no, sí, pero eso es la versión no es trabajo físico. El trabajo físico requiere aplicar una fuerza y que se mueva. Y ahí está la energía. Y ahí está la energía. Pero la energía es la capacidad de, que no necesariamente está desarrollada. De manera que podré tener energía cinética si tengo un cuerpo que se está moviendo a lo largo de un espacio, que puede chocar con algo y que puede realizar un trabajo durante un espacio. De manera que la energía es la capacidad de realizar un trabajo. Y realizar un trabajo es ejercer una fuerza para mover algo. Eso se expresa en Julio, ¿no? Perdón. Sí, se expresa en Julio. Entonces, ¿por qué la fórmula de m igual a c al cuadrado? Masa kilo por E velocidad igual a mc cuadrado. Pues eso no es Julio, eso no es el mismo Julio. Bueno, eso es una fórmula homogénea, totalmente. Sí, Pero no se expresa en Julio. ¿Cómo que no? Masa es kilo y velocidad de la luz al cuadrado son kilómetros partido por segundo al cuadrado. Yo eso es que no lo entiendo. ¿Tú ves ahí alguna constante de proporcionalidad en esa ecuación? Yo no veo. ¿No la ves? Pues entonces tienes que tener en cuenta que esa ecuación es homogénea en el sentido de que la dimensionalidad del lado izquierdo es igual a la dimensionalidad del lado derecho. Nada más que tienes que poner en dimensiones la energía, poner masa por L cuadrado por T a la menos 2 y luego en el otro lado hacer lo mismo. Y ves que la dimensionalidad de un lado y del otro es la misma. Porque si no fuera la misma, tendrías que introducir una constante que tuviera las dimensiones correspondientes para que se produjera esa igualdad dimensional.
Es lo que le ocurre, por ejemplo, a la fuerza de atracción entre masas. Tú tienes en un lado fuerza y por el otro lado tienes masa por masa partido por r cuadrado, pero le tienes que poner una constante. Es que ahí hay un error. La C no es velocidad. La C es la velocidad de la luz. Sí, la velocidad de la luz, pero la velocidad de la luz es kilómetro por segundo. No, la velocidad de la luz se mide en kilómetros por segundo, pero la C es la velocidad de la luz al cuadrado que tiene como dimensionalidad lo que hace lo que dice Paco. Equipara los dos. Esa C es una constante. Ah, eso es una constante. Eso es una constante. Cuyas dimensiones son las que hacen que coincida la dimensionalidad de la energía con la de la materia, que se siempre claro, es que las dos se consideraban básicas. ¿Vale? Con la C al cuadrado, lo que hace Einstein es conseguir que las dos queden equilibradas. Pero sus dimensiones no son una velocidad. Su importe, su valor es el de la velocidad al cuadrado. Pero sus dimensiones son las que hacen que funcione de ecuación. claro, es que si no esa ecuación no sería válida. Vale, perfecto. Si es una constante, claro que sí. Es decir, que la energía es la capacidad de cambiar cosas físicamente, siguiendo el razonamiento. Todo sistema físico real con masa cambia su estado de reposo o movimiento uniforme cuando existe una fuerza que actúa sobre él durante un tiempo. Esto prácticamente es un condensado de los principios de Newton. Lo que pasa es que Newton dio 3 leyes, pero en realidad básicamente es eso. Cuando tenemos un cuerpo que está en movimiento uniforme, está en reposo, pues para que realice un trabajo, es decir, aporta una energía, pues entonces lo que hace es que cambia la velocidad de cambio y entonces se mueve con más velocidad o con menos velocidad o sale del reposo y se pone en movimiento. Bueno, representaciones en un sistema físico. Esto es lo que nosotros utilizamos normalmente como partícula, una especie de bolita. Claro, no, sin entrar en muchos detalles. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque dice, bueno, esta bolita, vamos a suponer que queremos pensar que el electrón es una bolita. Muy chiquitita, ¿no? Dice, no, es que el electrón desnudo tiene un diámetro de 10 elevado a menos 51 metros. Madre mía. Vamos a hablar del electrón vestido. El electrón vestido 10 elevado a menos 15. ¿Y qué es lo que tiene? ¿Qué abrigo está usando el electrón? Y entonces aparece pues una hipótesis fantasmagórica que es que hay pares de electrón, positrón que se desaparean, que sale un fotón, no sé qué, y se pone una especie de capa, en donde, cumpliendo lo que se llama el principio de indeterminación, de manera que se amplía la dimensión del electrón desde 10 elevado a menos 51 a 10 elevado a menos 15. Porque todo lo que hay ahí, claro, entonces luego eso lo relacionas con... Es que las partículas, los electrones son todos iguales, son indiscernibles. Y entonces ya, caray. Pero si el electrón es un ente dinámico, porque en toda esa capa que constituye el vestido del electrón lo que hay son procesos de colisión y procesos... ¿Cómo van a ser dos electrones iguales? Dos electrones indiscernibles, no puede ser, ¿no? Luego está la teoría de otro grupo que dice que el electrón es un fotón que está en un estado estacionario haciendo un viaje alrededor de una cinta de Moebius microscópica, y que eso es un electrón. Dice, bueno, entonces, ¿cómo pueden ser dos electrones indiscernibles? Para que fueran indiscernibles tendríamos que tener dos bolas de China, de esas que jugábamos cuando chicos, de estas canitas, que fueran iguales, con el mismo diámetro, con la misma roca, hechos de la misma roca, y todo igual, ¿no? Para que fueran indiscernibles. Sin embargo, estamos hablando de unos cuantones
que en principio tenemos un problema a la hora de... Y luego más cosas, ¿no? Porque dices, bueno, ¿cómo es posible que un electrón bolita que tiene esas dimensiones tenga luego carga, momento magnético, momento eléctrico, que tenga spin, es decir, que esté girando y tal y cual? ¿Cómo es posible que esa... Y si el electrón lo elijo como, no como una bolita, sino como un punto ideal, y le quito la realidad, pues ¿cómo puedo explicar luego las propiedades que tiene el electrón? ¿Dónde está la carga? ¿Dónde está? ¿Cómo puede ser un electrón cargado de electrones que tenga carga eléctrica, que es la unidad de carga, el electrón, que tenga carga eléctrica ese electrón y que la carga eléctrica la tenga en su superficie? ¿Eso cómo puede ser? Es decir, ¿cómo puedo explicar luego las propiedades del electrón si considero que el electrón es un punto ideal? No puede ser, ¿no? Entonces hay una cantidad de problemas que nos llevan a la pseudociencia, problemas conceptuales, ¿no? Porque no basta con decir que el electrón es una bolita. Entonces, eso, sin embargo, se ha estado usando a lo largo de 100 años. 100 años. Es decir, desde que se crea la física cuántica, en 1927, y se le da forma ya con el andamiaje matemático y todo, hasta la fecha actual, pues se está usando el concepto de partícula para los cuantones. Entonces, y sin embargo, surgen una cantidad de problemas que te obligan a pensar, bueno, ¿cómo es posible que vamos a pensar en nuestra estructura, en nuestra cosa, ¿no? Porque no es factible que el electrón sea una bolita, ¿eh? Y entonces aparece un concepto que también se trató al principio cuando se estaba desarrollando la mecánica cuántica, que es el concepto de campo. Y entonces, con el concepto de campo, por ejemplo, desaparecen muchas paradojas que actualmente nos tienen un poquito con dolor de cabeza. La paradoja de onda-corpúsculo desaparece, porque el electrón no es una partícula, sino que es una perturbación en forma de onda que se propaga en el espacio, y entonces pues ya es una onda. Y cuando va a enfrentarse a dos rendijas en el experimento de la doble rendija, pues la propia onda crea dos frentes de onda en cada una de las rendijas y se superponen y se interfieren, y entonces aparece en la pantalla pues el diagrama de interferencia. Cuando es onda, cuando es partícula no, porque cuando es partícula o entra por una rendija o entra por la otra. No entra por las dos. ¿Entonces qué? Pues eso, es una onda, es un campo. Pero si entra como... Igual campo no es la grabación. Si se comporta como una partícula... Un campo no es una onda. Un campo es un sitio donde se pueden desplazar ondas. Eso es. Vale. Pues quizás ese gráfico, además la disyuntiva inicial era que partícula onda más que campo, ¿no? Pero el campo lo que hace un poco es unificar, porque dentro de la partícula tiene un espacio que es el campo donde se están produciendo las ondas. Esa era la idea de De Broglie. Esa es la idea de De Broglie. Que cada partícula llevaba asociada una onda que era la onda del campo de materia. Pero actualmente ya eso se ha dejado porque tiene problemas también. Tiene muchos problemas de interpretación. Entonces, actualmente lo que se considera es que los cuantones son ondas. Ondas en un campo. ¿En qué campo? En un campo de materia. Sí, pero has dicho, si se comporta como onda, tenemos un resultado. Pero si se comporta como partícula, tenemos otro resultado. No tenemos si se comporta. Nuestros experimentos, unas veces, son explicados mediante matemáticas de onda, pero son explicados mediante matemáticas de partículas. Claro. Dependiendo del experimento que plantees, solamente tiene solución como onda
como partícula. Es que no hay nada que... Porque no hay ninguna de las dos cosas, porque las ondas que nosotros conocemos son superficies, las partículas también son bolas de materia, que sí, por el experimento de Rutherford, en realidad son solo campos electromagnéticos, el espacio está vacío, el núcleo es diminuto, está todo vacío, son solo campos. Pero a ese nivel, como no hay materia, porque está todo vacío, el concepto de cuánto, de onda y de onda de partículas no son los que tenemos macroscopios, son otras que nos están pensando para eso, no tenemos experiencia. Mira, tú imagínate un imán y échale y pone una hoja arriba, encima cubriendo el imán y echa la ralladura de metal. Eso, échale limaduras de un metal. Entonces se te forman una serie de líneas que todas tienen el mismo valor, porque esos son líneas con el mismo valor, y se te llena todo el papel de líneas de limaduras, todas con una determinada dirección en función del imán que has puesto debajo. Bueno, pues tú ahora imagínate que esas líneas que constituyen el campo magnético se perturban y se produce una onda en las limaduras que se va desplazando a lo largo del espacio, como si fuera una onda en el agua. Hasta ahí llego. Hasta ahí llego. Pues esa es la idea que se tiene de los cuantones actualmente. ¿Es nueva la idea? No es nueva. Ya apareció en 1930, en 1932. Lo que ocurre es que tenemos una preconcepción de que las partículas son, o sea, de que las entidades microscópicas son partículas, que ha llegado hasta nosotros. Y cada vez que piensas en una entidad microscópica se te viene a la cabeza la partícula. Es más, el último que habló de partículas y que todavía desarrolló la teoría cuántica de campo en partículas fue Feynman, que se murió hace 30 años, ¿no? Entonces Feynman, que fue un personaje en el desarrollo de la cuántica, en la teoría cuántica de campo, pues todavía pensaba en partículas. ¿Por qué? Pues porque es más fácil desde el punto de vista interpretativo. Bueno, esta gráfica, este cronograma que os he puesto aquí, que lo hice yo hace ya muchos años, nos da una idea de lo que pensaban los filósofos antiguos, los presocráticos y de cómo estaba constituida la materia. Pensaban que había partículas y había elementos. De hecho, Tales pensaba que el elemento primordial que constituía los cuerpos era el agua. Luego más filósofos presocráticos, unos pensaron que era el fuego, otros pensaron que era la tierra, etcétera, etcétera. Y llegó un ecléctico, que fue Empedocles, en Sicilia, que propuso que los constituyentes elementales de la materia eran 4: la tierra, el agua, el fuego y el aire. Luego vino una mente fundamental en nuestro desarrollo intelectual occidental, que fue Aristóteles, que sistematizó esa idea, la teoría de los 4 elementos, y puso una forma de aplicarla a distintos entornos y a distintos productos, y eso se propagó a lo largo de la Edad Media hasta aproximadamente el siglo XVI y el siglo XVII, cuando empieza a aparecer la ciencia positiva, la ciencia moderna. La alquimia trabajaba, bueno, también trabaja todavía, trabaja con los 4 elementos. De manera que aquí te caliento, aquí echo tierra, aquí no sé qué, aquí... usando la teoría de los 4 elementos. Todos los elementos eran continuos. Es decir, constituían la materia de una forma continua. Y luego hubo una corriente minoritaria, que era la de los perdedores. Ya sabéis que los perdedores nunca escriben la historia.
los perdedores que fueron los que pensaron que la materia estaba formada por partículas. Y empieza Leucipo, que es un personaje que está en la nube del conocimiento, no se sabe si existió o no existió, luego Demócrito, luego Epicuro, un poquito más adelante, luego Lucrecio en Roma, que escribió el De Rerum Natura, un poema hablando de las partículas de Demócrito, y luego pues hasta llegar a Dalton, que también piensa que los átomos están formados por partículas, pero además no sin estructura interna y tal. Lo tenéis aquí, esto lo tengo. Por cierto, la presentación la tenéis en la página web del Ateneo ya colocada. El que quiera bajárselo, pues que se lo baje. De manera que Leucipo, Demócrito, Epicuro, Lucrecio, Newton, que también fue otra cabeza importante en el desarrollo de la ciencia, que también pensaba que eran partículas. Dalton, que lo tenéis ahí. Brown, que era un farmacéutico que estudió el movimiento browniano en los líquidos. Rutherford. Y finalmente, pues, Boltzmann, prácticamente antes de ayer. Todos estos forman parte de la corriente en donde las partículas pues son los protagonistas, pero es la corriente perdedora, la ganadora ha sido siempre la otra. La física cuántica no relativista de la materia, que se desarrolló a mediados de la década de 1920, se expresó en lenguaje de partículas, de manera que hay algunos artículos por ahí que abandonan el concepto de partículas y empiezan a pensar que no están de acuerdo, que una partícula puntual no puede ser, que una partícula... Porque claro, para que un electrón pueda existir, no puede tener una velocidad de giro más allá de la velocidad de la luz, porque si no el momento magnético que tiene pues no se puede justificar, no se puede explicar. Es decir, hay un montón de propiedades de estos cuantones que no se pueden explicar pensando que son partículas, incluso partículas muy pequeñitas. De manera que ahí estamos. Partícula. Es una entidad local. Local, ¿por qué? Pues porque está aquí, no la tenéis ahí. Esta partícula no la tenéis, no tenéis acceso a ella. Local. Homogénea. Es decir, que no tiene propiedades diferenciales en ningún sitio de su cuerpo. Es toda igual. E isótropa. Es decir, que vayáis en la dirección que vayáis en la partícula, todas las propiedades son siempre las mismas. Que puede reducirse a un punto ideal, que se resiste al cambio de movimiento, es decir, cuando se le aplica una fuerza, y que interacciona por colisión o a distancia con sus análogos de forma atractiva o repulsiva, cuando lleva carga. De manera que esto, si tuviéramos la posibilidad de ponerlo en movimiento, pues iría dirigido hacia una determinada dirección, chocaría localmente, siempre local. Incluso sin carga, por gravedad. Sí, y sin carga. De hecho, Sí, ahí sin sí, carga. tiene masa. ¿De dónde le viene la carga? ¿Que de dónde? Esa es una propiedad. Una propiedad que también hablaremos de ella. Hablaremos de ella. Concentración local de masa, carga y energía. ¿Energía qué tipo? ¿Qué capacidad? Cinética, potencial, momento cinético, intrínseco, es decir, momento angular,
etc. Eso es una partícula. Y luego por la otra parte están las ondas. O los campos. Yo creo que no es lo mismo, ¿no? Pues el campo lo hemos definido como magnitudes en el espacio. No es lo mismo, pero en definitiva, un campo cuántico es como una onda. Es decir, que las propiedades del espacio que están relacionadas con ese campo, se produce una perturbación o se produce una traslación de una onda a lo largo del espacio. Pero el campo existe aunque no haya onda, aunque no haya perturbación, digamos. El campo permanece. Sí, el campo existe, pero el campo... el campo espacialmente. Puede ser estático, pero puede ser dinámico. Entonces, sería una onda, se está cambiando. Eso es. Tendría ondas, pero no muchas. Tiene que tener bastante. Una onda es mucho más general la idea del campo, lógicamente, que la idea de onda. Son distintas, ni más general ni menos. Aquí yo es distinta. Porque la onda es eso, es un cambio. Y el campo no es necesariamente el campo. Bueno, porque es probable que el campo no esté perturbado y por consiguiente no haya traslación de onda, de perturbación. Bueno, la onda estática no tiene mucho sentido, no sé. Es un fenómeno que es un fenómeno distribuido. Es decir, que tiene extensión en el espacio. Extenso, consistente en una perturbación que se propaga en un medio material sin que éste altere su naturaleza y constitución y sin producir un desplazamiento espaciotemporal relativo a sus partes. Porque lo único que hace el medio es subir y bajar, y lo que está trasladándose es la onda, que es la energía asociada a esa perturbación. Entonces, no se traslada materia. Pero habrá tantos campos como ondas. Claro, no hay tantos campos como los que hay. No sé si habéis oído hablar alguna vez de la idea de Einstein de buscar el campo unificado. Porque quería reducir el campo electromagnético, el campo gravitatorio, el campo... Eso son fuerzas, los campos. Sí, pero campos también. Porque hay un campo gravitatorio, ¿o no? Los cuantones con propiedad masa crean a su alrededor un campo gravitatorio. Eso es. Además crean campo gravitatorio. Algunos crean campos fuertes, campos débiles, electromagnéticos, eso sí están identificados. Y el gravitatorio no se rige por la misma ecuación. Sí, pero las propiedades que se le dan al espacio que rodea a esa masa tienen un campo que perturba a otra masa que se meta en ese campo. ¿De acuerdo? Bueno, fenómeno distribuido de propagación de una energía, capacidad de realizar un trabajo. La energía no se concentra localmente, sino que se distribuye espacialmente. Es la diferencia entre uno y otro. Con eso ya vamos a poder explicar no solo la dualidad onda-corpúsculo, sino también el entrelazamiento y la no localidad, que son dos paradojas que existirían con la partícula. Porque la no localidad es que tú no tienes un cuantón que esté en un sitio determinado, sino que lo que tienes es una onda. Y el entrelazamiento es que dos partículas, es decir, dos cuantones, solapan sus campos y entonces se superponen. Entre campo y onda, para una diferencia para mí, que el campo, como he dicho antes, una partícula con un cuanto, si quieres, dotado de masa en su entorno, genera un campo gravitatorio que se puede ver perturbado por otro cuantón que tenga también masa, y tiene características de los campos. Para mí, tal como yo lo estudié, son los gradientes. Hay puntos de alta intensidad del campo
lugares bajos, que Sí, bueno. se recogía la ecuación de Newton, que es la distancia entre los máximos de los campos. En cambio, una onda no tiene ese máximo, no parte de un punto. La onda, o sea, sí parte de un punto, pero en su expansión no tiene ese punto de concentración, digamos. Yo veo la onda como consecuencia de que exista el campo. O sea, tiene que haber un punto de... Claro, tú estás hablando de un campo no cuántico. generado en la parte, sí, en la partícula, claro, en algún lugar donde estoy asignando el máximo del gradiente. Porque los campos tienen gradiente de la onda. Claro, pero eso nada más que es la derivada, ¿no? Es decir, que eso no importa. Es decir, tú lo que tienes es una perturbación que va a tener forma, además es tridimensional, va a tener forma, pero va a ser realmente un comportamiento sinuoidal, trigonométrico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que va a tener su máximo y su mínimo. Mientras la onda, en principio... Bueno, vamos a seguir hasta que podamos. Bueno, partículas. La vemos irse, ¿eh? Algunas veces las partículas pues son como esta, que tienen una rotación interna alrededor de un eje que no está determinado, porque si la partícula es homogénea y es isótropa, pues no hay diferencia, no podemos elegir eje, no tiene eje ninguno. Entonces, ¿cómo gira? Pues es una cantidad de acción que tiene la partícula, que la tiene. Los físicos, cuando se encontraron con este problema, el problema del spin, pues lo asociaron a un giro. Ya sabemos que no es un giro, no hay giro ninguno. Es una cantidad de acción que tiene la partícula en virtud de sus características, la partícula, el cuantón, en virtud de sus características internas. Es una capacidad de hacer algo. Lo que se conocía como spin. El concepto de partícula surge como la idealización de una cierta clase de objetos reales. Como todo concepto físico, el de partícula se construye por medio de un proceso de abstracción y esencialización, como resultado del cual solo se retienen ciertas propiedades características. Así, el concepto de partícula, como el que tenemos de una bola de billar, va asociado a una generalización, caracterizada por su individualidad y número. Yo quería llamar la atención sobre dos cuestiones, porque luego nos van a ayudar más adelante a entender algunas cosas. La primera es: una partícula puede estar en dos sitios a la vez. Físicamente. Que tú has leído que sí, pues has leído. Sí, una sola partícula no puede estar en dos sitios a la vez. Un campo sí. La misma partícula. Claro, una partícula. No, no es la misma. En la interpretación de Copenhague sí. He leído un experimento que hicieron con un fotón Sí, sí. y lo detectaban antes de que saliese. Sí. Desde coño, ¿cómo Sí. lo van a detectar si no ha salido? Pues ya lo ha Claro, detectado ya. pero una partícula no puede estar en dos sitios a la vez. Pues esa estaba. La definición es que no, pero Pues que sí. efectivamente. Pues no. Ah, bueno. Pues correrá mucho, coño. Si en vez del concepto partícula utilizas el concepto campo, Entonces onda sí, pero entonces está no en solo claro, aquí, es aquí, que en todo, de Broglie decía que los en todo electrones el eran espacio. tan grandes como todo el universo. ¿Por qué? Pues porque llegaban a todos los puntos del universo. Es que están todos Un en todas electrón partes. llega a todos los puntos del universo. Porque es un campo, lógicamente, en las partes más lejanas,
pues la intensidad del campo se va haciendo menor. Pero ocupa todo el universo, no tiene unas dimensiones concretas. Eso es lo que decía de Broglie, que ya estamos hablando de 1927. ¿Eh? Y la voz también. Y Bohm. ¿Eh? Oye, pues que nos digan cómo hacer para poder. Sí, yo voy a intentar. A la casa, Voy a intentar hacerlo. Están en todos lados. Sí, voy a intentar hacerlo. Vamos a intentar sacar el provecho. Bueno, pero este no es el problema no es este solo. Hemos dicho que una partícula, no puede estar en dos sitios a la vez. Pero la onda sí. No, sí, pero la partícula no. Vale. ¿Vale? Pero es onda, es No. Estamos hablando de partículas. particular. Y ahora, dos partículas Dos partículas. no pueden estar en el mismo punto espacio-temporal. Se tornaría una a otra, ¿no? No son interpenetrables. Principio de exclusión de Pauli, que dice, No puedo estar en un sitio que hay. en el colegio, en el instituto, nos decían que dos electrones no podían tener los 4 números cuánticos iguales. Eso es lo mismo que decir lo que yo estoy diciendo. Dos electrones, dos cuantones electrones, si son partículas, no pueden estar en el mismo punto de espacio-tiempo. Del espacio sí, si el tiempo cambia. Porque Pero entonces, el otro día leí que el tiempo no existe. ¿cómo que el tiempo no existe? ¿Pero eso quién te lo ha dicho? El tiempo en realidad no existe. Era un concepto. Le voy a poner un ejemplo de por qué sí existe. Bueno, hacemos más viejo, pero No. Nada. Tú tienes neuronas, ¿verdad? Tengo una y le cuesta trabajo. Bueno, pues en esa neurona que tú tienes se produce un proceso electroquímico que hay un disparo de cambio de potencial que va desde el soma de la neurona hasta el botón sináptico, en donde va a producir luego la conexión con la siguiente neurona. ¿Vale? Entonces, está claro que el cambio del potencial sináptico tiene una dirección, ¿sí o no? Claro, se van abriendo los canales iónicos, van entrando los sodios y los potasios, van saliendo, y así sucesivamente a lo largo de todo el axón. ¿Hacia dónde? Pues siempre en una dirección. Desde el principio hasta que llega al botón sináptico ha transcurrido un tiempo, que es a lo que llamamos tiempo. Luego nuestros conceptos, nuestra forma de pensar ya nos está diciendo que Kant tenía razón. Y es que estamos totalmente, tenemos unos conceptos que son internos y que no podemos librarnos de ellos. Entonces, si me estás diciendo por un lado, Si el era tiempo- una demostración del tiempo, pero en un concepto que no es cuántico, porque me estás diciendo por otro lado que la onda puede estar en dos sitios al mismo tiempo en dos puntos. Entonces, si está al mismo tiempo en dos puntos, el tiempo sobra, ahí sobra el tiempo. No, hombre, porque la perturbación se va trasladando a lo largo del tiempo. Y si dices tú que el cuantón está por todos lados, Sí. entonces el tiempo ahí está, el tiempo Pero yo te preguntaba, sobra. el tiempo es posible que no exista, pero para nosotros el universo tiene tiempo. Ah, bueno, eso sí. Y todas las interacciones que haremos, y todo lo que veamos, y todo lo que hagamos, incluye tiempo. Si el tiempo no existe, nosotros no nos enteraremos nunca de eso. Está fuera de nuestra capacidad, como está diciendo Pablo, porque es nuestra forma de pensar. Claro, si es que fisiológicamente tú funcionas así. Porque tenemos términos. Luego las explicaciones siempre van a incluir el tiempo, como decía Pablo. O sea, fisiológicamente tú funcionas de esa forma. Sí. Porque el disparo en la neurona tiene un principio y un final. Y además siempre va en una dirección, no va en la contraria. Bueno, en algunos lo dudaría. Sí. Bueno,
De manera que una partícula es tan individual que no puede ocupar simultáneamente dos puntos del espacio. Pero dos partículas, sean indiscernibles o no, no podrán ocupar nunca el mismo lugar del espacio simultáneamente. Ahí vamos a tener dos principios que vamos luego a enunciar más adelante en la mecánica cuántica. Y fijaros que no estamos hablando todavía de formulación ni de nada, sino que son conceptos. Entonces, de eso se tuvieron que, utilizando unos principios, se tuvieron que librar los que construyeron el formalismo de la mecánica cuántica, porque son... ¿Por qué? Pues porque estaban usando el concepto de partícula. Propiedades asociadas a las partículas permiten convenir una identidad intransferible. Propias, las he dividido entre internas y externas. La forma, el tamaño, la composición, la masa inercial, la homogeneidad, etc. Y luego las propiedades externas, el color y la apariencia. Luego las tiene también propiedades relacionales. La carga, la masa gravitacional, la posición, la orientación y espaciotemporales, la velocidad, las fuerzas, la aceleración. Esto es lo que a nosotros nos supera, el considerar que las partículas son los constituyentes fundamentales de la materia. Y además, si son indistinguibles, peor. Y la pregunta que yo os hacía antes, ¿son dos electrones partículas indiscernibles? Si un electrón tiene comportamiento dinámico interno, se podrían discernir entre uno y otro. Lo que tú pones ahí deberían de ser distinguibles. Distinguibles, claro. Unos tienen masa, otros no tienen masa, unos tienen carga, otros tienen carga. Sí, pero la pregunta que se hace es si dos cuantones, electrones o protones o neutrones son indiscernibles, porque ese es uno de los principios de la mecánica cuántica. Si respetan el principio de Pauli, son distintos, porque todos tienen algo distinto, aunque sea mínimamente que ocupa un lugar distinto en el... No, pero no me digas mínimamente, tiene que ser... No, definirme distinguible. Si distinguible es que hay algo que permite distinguir uno de otro. Por ejemplo, que en este momento estaba en un sitio y el otro estaba en otro, ya son distintos, estaban en distintos sitios, el de aquí y el de allí. Sí, pero no se habla de eso, se habla de la indistinguibilidad de naturaleza. Estamos hablando de electrones. Por ejemplo, en el átomo de helio hay dos electrones. ¿Son indistinguibles o son...? Tienen distintos signos. ¿Sí? Uno es uno y otro es otro. ¿Sí? Spin 1 y spin menos 1. Olvídate del spin. Pero si le estamos le estás quitando, como decía antes, si le quitas las capas que distinguen uno de otro, si le quitas estás llegando a la esencia, a la pura esencia de esa Cuantón. que iba a salir partícula, ese cuantón, entonces no lo puedes distinguir porque son iguales. Salvo que los metas en un campo magnético y Los metes en el acelerador ese. No, en un campo magnético y uno va para un lado y otro va para otro. ¿No? No, tiene justo. Si no me cuentas menos el spin, va justo. Bueno. Son negativos o no. Esto es lo que yo os decía, que hay la idea moderna que hay de considerar que el electrón es un fotón que da un giro en una especie de cinta de Möbius, un fotón a la velocidad de la luz que da un giro y que es un estado conservativo, es decir, que no es un estado estacionario. Es
Esa es la idea que hay ahora del electrón. ¿Cómo lo han hecho? Pues lo han hecho de la siguiente forma. Han dicho, el electrón tiene estas propiedades. Tiene carga, tiene masa, tiene campo eléctrico, tiene campo magnético, tiene spin, tiene etcétera, una serie de propiedades. ¿Cómo tendría que ser la cinta de Möbius para que si hubiera un fotón en movimiento estacionario en esa cinta de Möbius, pues me diera las propiedades que tiene el electrón? Así es como han trabajado. Y entonces pues han llegado a unos resultados pues bastante satisfactorios. Funciona. Funciona. Parece que funciona. Tú dices, ¿cómo es posible eso? Bueno, fijaros bien que si un electrón y un positrón, que es un antielectrón, colisionan, se producen dos fotones. Dos fotones. Dos fotones. Dos fotones. Contradicción. Los electrones, el electrón y el positrón, son fermiones. Es decir, que tienen masa. Y los fotones son bosones. Es decir, que no tienen masa. ¿Cómo podemos entender eso? Porque luego dos fotones pueden dar lugar a un positrón y a un electrón. Una colisión. Pero esa es la ecuación de Einstein. Eso. Entonces, ahí tenemos un problema. Eso no se resuelve ni se ha resuelto. ¿Qué es lo que pasa con los cuánticos y con los que trabajan en cuántica? Pues que siguen la siguiente orden. Trabaja y calla. Calcula y calla. Calcula y calla. Y da de vuelta al problema. No. No, predice, funciona. Sí. ¿Funciona o no funciona? Funciona. ¿Qué significa? Pues nada. Trabaja y calla. Esa es la regla. Porque como intentes interpretar, pues entonces La estamos viendo. estamos mal. Bueno, todavía existen una cantidad de enigmas en la cuántica que todavía no se han resuelto y que yo os enumero aquí. En algún momento lo hemos tocado y en algún momento lo tocaremos. La dualidad onda-partícula, eso no hay quien lo entienda cuando consideras que el cuantón es una partícula. No hay quien lo entienda. Porque una cosa es esta partícula y otra cosa es un mar de partículas como esta en donde se produce una perturbación y se produce un traslado de la perturbación a lo largo de todo el seno de ese medio, que está formado por infinitas partículas. ¿Cómo puede ser eso? ¿Eso se puede explicar? Considerando que el electrón es una partícula, no. Salvo que sea un dogma de fe y te lo creas. Y entonces calcula y trabaja. La medición y sus consecuencias. En la interpretación de Copenhague, pues se dice que si tú mides algo, automáticamente estás perturbando lo que estás midiendo. De hecho, cuando Heisenberg desarrolla el principio de indeterminación, inventa un microscopio con una determinada capacidad y entonces ya introduce las indeterminaciones en el sentido de que si un cuantón va moviéndose y lo miro, pues estoy perturbando su movimiento y entonces estoy modificando la medida. Es como cuando estás haciendo una encuesta y estás apuntando y el encuestado tiene tal aspecto que te está perturbando emocionalmente, por ejemplo. Es decir, la conciencia, el pensamiento, puede influir en el resultado que estás obteniendo después de la medida. Es otro problema que hay y que todavía no está resuelto. Yo ese enigma se me escapa, porque yo nunca lo he entendido como enigma.
Entonces, para mí es decir, ¿cómo medimos algo? Mirando, recibiendo partículas que son los fotones que han chocado con algo. Claro, a nivel macroscópico no hay problema, los fotones son tan chiquitos que no perturban nada. Pero en esos niveles tan bajos, cualquier cosa que intentemos utilizar para ver cómo responde lo que queremos ver, porque si no lo podemos ver, Perturba. por narices. Sí. Es que si tengo que enviar un fotón contra un electrón, ya no hay la diferencia de tamaño que entre tú y un electrón, lógicamente lo voy a perturbar. Entonces, digamos que a mí me parece como muy lógico, no me resulta enigma, me resulta esperable. Sí, pero eso realmente nos produce un defecto a la hora de obtener los resultados y de observar la naturaleza, ¿no? Porque lo que estamos viendo no es lo que era, sino lo que el resultado de tu perturbación. Es la presencia de los ordenadores cuánticos. El entrelazamiento. Dos partículas van entrelazadas moviéndose por el espacio, de manera que si en un momento inicial ya estaban entrelazadas, pues aunque la distancia sea astronómica, siguen entrelazadas. ¿Entrelazadas qué significa? Entrelazadas significa que si modificas a una, estás afectando a la otra. Comparten una gran Que comparten unas propiedades determinadas. Claro. números cuánticos. Independientemente de la distancia. De la distancia. Puede ser 10 metros o puede ser 5 años luz. El entrelazamiento es otra cosa que con partículas no se puede explicar. Con campos sí. Pero experimentalmente no se llega muy lejos. ¿Eh? Las partículas entrelazadas experimentalmente. Bueno, ya lo veremos porque vamos a hablar del interferómetro de Max Zehnder, y vais a ver cómo las partículas aparecen los cuantones aparecen entrelazados. De hecho, la última época de la cuántica pues ha desarrollado una serie de experiencias y de normas, por decirlo de alguna forma, bastante interesantes y bastante eficientes a la hora de interpretar, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante. La no localidad, es decir, que este mando pues es no local, que significa que tiene propiedades en todo el espacio, no aquí solo. La no localidad. Las superposiciones. Las partículas no se pueden superponer. Los campos, las ondas sí. De hecho, si yo superpongo dos ondas, pues me sale una onda distinta, que tiene otras propiedades. La superposición. La indeterminación. El spin, su origen y significado físico. Esa es otra propiedad que todavía hay una cantidad de problemas enormes a la hora de explicarlo. El origen de la carga, la masa y el magnetismo. ¿De dónde sale la carga? Es una propiedad de relaciones entre homólogos. El vacío cuántico, que es otra. ¿Qué es el vacío cuántico? ¿Qué hay en el vacío cuántico? Energía y más cosas. Energía que no está vacío. No. Hay energía. Mira, hay una aplicación de la mecánica cuántica a un sistema, por ejemplo, de vibracional, a un oscilador, una bola que está con un muelle y se está moviendo, una bola en el sentido microscópico, y se estudia, ¿no? Y entonces ese oscilador no puede bajar la energía que tiene en su movimiento vibracional, no puede bajar por debajo de un límite, ¿vale?, de energía, porque está prohibido por el principio de indeterminación.
Entonces, esa energía de las interacciones entre partículas, entre cada dos partículas, entre cada dos cuantones del universo, ¿dónde está? Pues eso es el vacío cuántico. Parte del vacío cuántico, porque hay más. El vacío cuántico se forma espontáneamente pares de partículas antipartículas que después se extinguen. Tienes en el vacío cuántico, pues eso, la energía de los osciladores, en la mínima, ¿no? Entre el cero y la mínima, el efecto Casimir. La irradiación de los agujeros negros está bastante bueno, porque se captura uno de los pares virtuales y el otro escapa y emite. Bueno, de eso también vamos a hablar, del vacío cuántico. El significado de los estados cuánticos. La masa y la energía oscuras. Que ese es otro problema que hay, que no parece ser que nosotros vivimos en un universo en donde falta materia. la energía, pero falta materia en un 95%. Materia y energía. Ese no es un problema cuántico, ¿no? Sí, es un problema cuántico. Es un problema cuántico. De eso también hablaremos. De la energía y de la masa oscura. Y el efecto túnel, que es otro problema, también un poco complicado, ¿no? Que tampoco se conoce la interpretación clara. El efecto túnel, pues de pronto aparece por aquí un coche que estaba en la calle, ¿no? Más o menos. Y dice, ¿esto qué es? Esto es magia, ¿no? Ahí existe la posibilidad de que un sistema que tiene una determinada energía pueda atravesar una barrera de potencial, por lo menos un poquito, una cantidad determinada, es decir, que haya una intensidad de probabilidad de que ese sistema atraviese una barrera de potencial. Pues del efecto túnel también hablaremos. El uso de partículas quizás complique la cuestión. Bueno, principios básicos. Voy a ir todo lo más rápido posible para que no... Bueno, 6 principios que voy a contaros rápidamente, a los que se acoge la física cuántica. Principio de indiscernibilidad. Principio de antisimetría. Principio de complementariedad. Principio de superposición. Principio de indeterminación. Y principio de correspondencia. Son 4 principios que se establecen para que pueda funcionar la mecánica cuántica. El principio de indiscernibilidad. Todas las entidades microscópicas de igual naturaleza son indiscernibles. Punto. De manera que con esa condición podemos construir la mecánica cuántica para estudiar los microsistemas. Si ese principio no se cumple, pues tenemos un problema. Indiscernibilidad. Aquí aparece la pregunta que yo hacía antes. ¿Son los electrones partículas indiscernibles? Principio de antisimetría. En cuántica hay una función cuya forma analítica, es decir, la expresión de la función, de esa ecuación de la función, depende de las coordenadas y del tiempo. Entonces, esa función se hipotetiza que tiene toda la información que se puede tener del sistema. De manera que si yo conozco la función, con preguntarle a la función, pues me va a dar la propiedad que yo le estoy preguntando. Bueno, pues esa función, cuando dos partículas intercambian sus posiciones, cambia de signo.
y cuando coinciden se hace cero. Principio de exclusión. De manera que la función que representa el sistema es una función analítica, con la X, con la Y, con la Z, con el tiempo y tal igual. De manera que si tengo dos electrones, estoy describiendo dos electrones, si esos dos electrones coinciden, se hace cero. Y si intercambian sus posiciones, cambia el signo. Es el principio de antisimetría. Ahí tengo unos ejemplos de los movimientos vibracionales de una molécula de agua. En este caso, uno de los modos normales es este, que es un modo simétrico. Como veis, las dos bolas van al mismo tiempo. Y luego tenemos aquí otro modo que es antisimétrico, en donde una bola va para allá y la otra viene para acá. Entonces, si eso se cambia, pues cambia de signo la función que representa este movimiento. Principio de complementariedad. Si yo observo un cuantón para medir la energía y la cantidad de movimiento, es decir, propiedades de partículas, me da el resultado de partículas. Pero si mido las propiedades ondulatorias del electrón, lo que me da son propiedades del movimiento ondulatorio. Nunca voy a conseguir en una medida extraer propiedades de partículas y propiedades de onda. Nunca. Eso es lo que se conoce como principio de complementariedad. Las características de masa y de campo de las entidades microscópicas son complementarias y excluidas. Aquí tengo un ejemplo relacionado con el principio de complementariedad, que siempre me gusta ponerlo porque es muy explicativo. Es un conejo que está mirando una pecera donde hay un pez, pero él no ve la pecera, sino que hay una pantalla que impide que vea la pecera. Entonces lo que hay es una cámara de televisión que enfoca al pez por este lado de la pecera y otra pantalla, o sea, otra cámara que enfoca al pez frontalmente a la pecera. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Cuando el conejo está mirando, ¿qué es lo que hace el pez? Está aquí. Esta cámara lo pone así, de frente, y esta cámara lo pone así. Esta cámara lo pone así. Entonces, el observador lo que está viendo es que ese pez Es muy raro. No, muy raro no, sino que tiene movimientos complementarios, porque claro, cuando el pez hace así, entonces la otra cámara hace así, ¿no? Y entonces está viendo que hay una sincronicidad con los movimientos, pero que son dos visiones distintas. Cuando yo miro el pez como partícula, no es lo mismo que cuando lo miro como onda. Pero sin embargo, puedo observar que hay complementariedad en las dos observaciones. Este principio fue enunciado por Bohr en el año 27. Dice, no puede utilizarse simultáneamente descripciones en términos de coordenadas espaciotemporales y descripciones en términos de transferencia de energía en un momento, causales, ya que ambas requieren disposiciones experimentales mutuamente excluyentes. Como veis, surgen montones de problemas interpretativos con todo esto que estamos viendo, a la hora de afrontar qué significa el estudiar los sistemas microscópicos con la mecánica. Principios de superposición. El estado actual en el que se encuentra un cuantón es una combinación de todos los estados posibles en los que puede encontrarse. Fijaros bien, cuando yo estudio un sistema cuántico, resuelvo una ecuación diferencial que me da una solución, no, infinitas soluciones, puesto que van a depender
de un número que va desde 0 hasta infinito. De manera que cuando yo resuelvo la ecuación de Schrödinger voy a obtener infinitas soluciones. ¿Cuál es el estado que representa el sistema que he estudiado? ¿El estado de más baja energía, que sería fundamental? ¿O el de el siguiente, o el siguiente, o el siguiente, o el siguiente? Pues tal como está construida la mecánica cuántica, todos los estados forman una combinación, de manera que el sistema está representado por todas las funciones combinadas. Ese es el principio de superposición. Aquí, no sé si lo veis, aquí hay dos ondas que van una hacia la izquierda y otra hacia la derecha. Y entonces, cuando se cruzan, aparece esta onda con un máximo ahí, pero las ondas continúan con su misma frecuencia y con sus mismas propiedades, cada una para su lado. Ese es el principio de superposición en las ondas. Pues claro, si yo para resolver el problema cuántico tengo que resolver una ecuación diferencial de ondas, pues lo que me van a dar son ondas. De manera que las soluciones de esa ecuación van a ser ondas. Y esas ondas van a tener la propiedad de superposición. De manera que si yo considero que el sistema que estoy estudiando está formado por partículas, pues tengo que pensar en que esas partículas la misma partícula se va a superponer con todos sus estados, van a formar parte de la definición y del estado del sistema, de la partícula que estoy estudiando. Aquí hay otro ejemplo, que es una onda que viene para acá y otra onda que va para allá, y aquí tenéis el resultado de la suma de las dos ondas, que es la superposición de las dos primeras. El punto de masa, este que está aquí, como veis, no se mueve, está siempre en el mismo sitio. No cambia. Lo que sí cambia es la evolución de la perturbación. Dos ondas desfasadas que producen una onda superpuesta con amplitud uniformemente variable. Tenéis tres ejemplos que son muy interesantes de ver. Y ahí tenéis otra en donde hay dos ondas que tienen distintas frecuencias y que al final dan un paquete de ondas que se va reproduciendo simplemente con la superposición de las dos. Eso se parece mucho a lo anterior, solo que está más comprimido, ¿no? Sí, sí. Hay una zona, contra la zona donde no hay amplitud, la zona donde sí hay. Solamente hay que desfasar un poquito. Claro, pero que tenemos más trozo de visión, más campo de más longitud vista en la última, en la penúltima, pero yo creo que son lo mismo. Va disminuyendo, después sube. Bueno, el principio de indeterminación es el principio que enunció Heisenberg, que es un principio clásico, que lo único que tenemos que tener cuidado es hablar de principios de indeterminación. El problema es que Heisenberg utilizó las dos palabras alemanas, que son sinónimos pero que no significan lo mismo. No es lo mismo principio de indeterminación que principio de incertidumbre. En muchos libros se pone principio de incertidumbre, pero la incertidumbre es una capacidad subjetiva nuestra, mientras que la indeterminación es un elemento físico. La indeterminación es la medida. De manera que si decimos principio de incertidumbre, estamos hablando de que necesitamos al hombre, a la persona, Al observador. Al observador lo necesitamos porque es en él en el que se crea esa incertidumbre, mientras que el efecto físico es decir, si no hubiera ningún observador, seguiría existiendo el principio de indeterminación. Los principios de indeterminación y complementariedad tienen profundas consecuencias sobre los aspectos ontológicos de la realidad física.
el estado de un sistema S depende no solo de S, sino de la disposición experimental concreta en que nos encontremos. Bueno, y el principio de correspondencia. Las conclusiones de la mecánica cuántica convergen a los resultados previstos por la teoría clásica al hacer H tender a cero. Ya vimos el otro día que H era una cosita muy pequeña. Pues si H es cero, pues entonces estamos en la realidad clásica. De manera que tenemos que aplicar pues, las ecuaciones de Newton, de Lagrange y de Hamilton-Jacobi, ¿no? Considerando que son partículas y que no hay problema ninguno con el comportamiento dinámico de esas entidades. De manera que cuando H es igual a cero, la longitud y el momento que están multiplicados en la ecuación de de Broglie es igual a cero. Si lambda es igual a cero, la frecuencia es igual a cero y P igual a cero. Bohr en 1920 dice la mecánica cuántica debe contener a la clásica como caso límite. Lo mismo sucede si H se mantiene constante, pero la frecuencia nu tiende a cero. Bueno, es la coherencia en el desarrollo de la cuántica, buscar la coherencia. Este tipo de principios no tuvieron una enunciación precisa a lo largo de los 50 años en los que se desarrolló la mecánica cuántica. En el siglo XX, pues se hicieron varias enunciaciones y fueron modificándose, y el sedimento de todas esas modificaciones para todos estos problemas pues es lo que se conoce como interpretación de Copenhague. Bueno, son las 9. Paco, ¿nos piensas dar toda la información que hay aquí? Igual. Paco, ¿nos piensas dar toda la información que hay aquí en todos estos cuadritos? No, yo no. Es que si no terminamos a las 12. Si queréis, lo dejamos ya. Y el próximo día, pues como no tenemos problema de tiempo. ¿Es jueves? No, el jueves. ¿Qué? El 19. ¿A qué hora? Pues a la misma, a 7:30. ¿Qué día es? El 19 es... El 19 es jueves. Jueves. Pues si queréis, nos quedamos aquí, en los postulados y ya... Dime. Dale para atrás hasta el cuarto postulado, por favor. Entonces el tiempo no existe. ¿Cómo? Yo sigo obsesionado El tiempo con no el tiempo. existe. ¿Que el tiempo no existe? Si el estado en el que se encuentra un cuantón es una combinación de todos los estados posibles que puedo encontrarse, si yo fuese un cuantón, yo sería joven, viejo, tendría más edad, tendría menos edad. Puede encontrarse en este momento. Claro. Sí, pero en este momento... No, los tuyos potentes, sino los tuyos actuales. Claro, pero en ese momento Tú no, sería puedes ser, todo. tú no puedes ser un joven ni edad tienes la edad que tienes. Ya, vamos a ver. Lo que sí Es el concepto, es el puedes concepto. tener pelo o no tenerlo. No, hombre, tú todavía tengo, muñeco. Podrías tenerlo o no tenerlo. Tienes para tener más. Pero no me refiero. Pero yo no veo... No me refiero al Ya que lo tiempo. trae al presente se refiere a eso. No me refiero al tiempo físico, ¿no sabes? Sino el tiempo como medida. Si tiene todas las posibilidades en el mismo instante, el tiempo hoy nos está sobrando. No, necesariamente. No necesariamente. De hecho, el tiempo en el tratamiento mecano-cuántico se puede excluir porque hay dos ecuaciones de Redinger, una dependiente del tiempo y otra independiente del tiempo. Entonces, la ecuación dependiente del tiempo al final resulta en que
el mismo resultado que la independiente del tiempo, pero la función aparece multiplicada por una exponencial del tiempo, que además cumple con las leyes de continuidad y con las condiciones de continuidad. El tiempo influye en la evolución del sistema, claro. No sé por qué dice que hay que eliminar el tiempo. Tú sabes que a mí me gusta mucho esto. Sí, sí. El otro día he estado viendo tengo que buscarlo otra vez porque quiero volver a ver un documental sobre un supuesto viaje interestelar. Una nave, ya empezamos con la... Sí, con los estilos. No, pero esto era sencillo. Era simplemente... Es que no recuerdo qué principio utilizaba. Bueno, era una nave que iba a velocidad constante y gracias a no sé qué fenómeno iba aumentando progresivamente su velocidad. Hasta llegar a la velocidad de la luz y entonces ¡puf! No. Decía, el planteamiento que hacía era más complejo todavía. Porque decía, vamos a suponer que llega al fin del universo. ¡Hostias! Ahí ya estaba perdido. Sí, claro. Está suponiendo que existe eso. Es que si, porque, claro, si no hay fin... Si pasamos nuestra galaxia y nos encontramos otra y después otra, vamos a suponer que las pasamos todas y llegamos al final. Pero el final es el principio. Entonces llegamos al principio otra vez. Cuando tú miras muy lejos, estás mirando al origen del universo. O te estás mirando el ombligo. Pero eso que tiene que ver con el tiempo. tiempo. Que no llega salió hace mucho tiempo. No, porque hablaban del tiempo, daban los datos. Si viajas a tanta velocidad, tú has pasado 3 días, pero ya han pasado. Ya. Sí, bueno, jugaban con la relatividad del tiempo. Entonces era un poco, decía, bueno, yo aquí estoy perdiendo el tiempo o no lo estoy perdiendo. Ese es el problema que hay con los desarrollos y las teorías y los avances científicos que no se entienden bien. Porque lo acaban de explicar. Porque la relatividad es facilita, tiene luego facilita me refiero a la... se puede explicar de forma fácil. No tiene tantas paradojas. No tiene tantas paradojas. La relatividad especial es asequible, la general es menos asequible por el farragoso andamiaje matemático de tensores y cosas de esas, pero se pueden interpretar sin fantasmas y sin problemas, ¿no? Sin embargo, en el caso de la cuántica hay una cantidad de, como habéis visto, ¿no? Que todo lo que he hecho ha sido mostraros la cantidad de conceptos que no son fácilmente interpretables y que además sugieren que tenemos que cambiar, ¿no? Entonces, de hecho, Einstein estuvo durante todos los 30 años últimos de su vida intentando demostrar que la cuántica era una teoría que le faltaban cosas, que no funcionaba bien. ¿Y le falta o no le falta? No, parece ser que no le falta, porque el problema es que considera que los sistemas cuánticos son partículas. Si tú eliminas eso, como ya veremos en su momento, que es que yo no puedo adelantar más cosas porque lo mejor es que lleguemos a esas cuestiones de forma progresiva. O sea, que son sistemas ondulares que de vez en cuando son campos, le dan la vena y se comportan como partículas. No se comportan como partículas, sino simplemente que llevan una cantidad de energía en la perturbación que se está trasladando, y esa cantidad de energía, cuando colisiona con una pantalla o con un átomo o lo que sea, colapsa, y se produce la transferencia de la energía del campo a la partícula, o sea, al otro cuantón. Es la única cuestión. Entonces, es difícil para nosotros el imaginarnos las ondas y los campos moviéndose, ¿no? Como te decía antes, el campo magnético con las limaduras de hierro, ¿no? Pues tú lo ves estático, pero tú imagínate que ese campo tiene una propiedad, y es que influye en él
en una determinada zona, crea una perturbación y esa perturbación, como una onda, se va trasladando a lo largo del espacio de ese campo. Entonces, por ahí es por donde va la idea. Entonces nuestros átomos, por ejemplo, podrían estar también interaccionando. Sí. Los átomos son también cuantones iguales. Nuestros átomos entonces los tuyos están interaccionando con los míos. Sí. El entrelazamiento es, bueno, salvo que no haya habido entrelazamiento. Porque hay veces que no hay entrelazamiento. Átomos y más. Bueno. Claro, si nosotros no hemos tenido la posibilidad de entrelazar nuestra constitución, pues entonces no tenemos entrelazamiento. ¿Cuándo se da ese caso? Es que no. Pues... En la película del hombre mosca. ¿No? ¿Cuándo hay ese entrelazamiento y cuándo no? Pues no sé. Pero déjame que lo estudie. Yo recuerdo el entrelazamiento sale de las partículas de determinados experimentos que salen entrelazadas. Sí. Tienen una, y hasta que el entorno las perturba, permanece en una distancia. Hay una experiencia que yo voy a relatar, que yo voy a contar con unos aparatos con una precisión acojonante. Es decir, que trabajan con láser y son capaces de lanzar un fotón un fotón, o sea, utilizan una trampa atómica de estas y consiguen que un electrón que está en una capa externa del átomo pues decaiga y se produzca la emisión de un fotón, uno solo, y ese fotón se lanza a un aparato en donde aparecen dos rejillas, es decir, dos aberturas, luego detrás de las aberturas hay una pantalla, y luego pues hay un registro de interferencia, un registrador, ¿no? Entonces, cuando lanzas un fotón 1, que ya es... Pero esto ya se consiguió hace por lo menos 30 años, el trabajar con fotones individuales. Pues resulta que el fotón se superpone a sí mismo. ¿Por qué? Pues porque el campo entra por las dos rendijas, y entonces se producen campos evolucionando detrás de las dos rendijas hasta que llegan a la pantalla donde se produce la interferencia y aparecen las bandas de interferencia correspondientes a esa superposición de ondas. Eso lo vamos a hablar y lo vamos a ver. Y luego vamos a ver, por ejemplo, cuando hay dos electrones, lanzas primero uno, lanzas luego el otro, dos electrones que interfieren de distintas formas dependiendo de por dónde los lleves. Es decir, que si tienes, por ejemplo, el aparato es muy interesante, el aparato el interferómetro de Max Zehnder, es muy interesante porque tiene una serie de espejos y una serie de cristales que cuando el fotón llega a uno de los cristales que está inclinado en una determinada forma, pues se produce una transmisión y una refracción, es decir, que es como si se dividiera en dos, a pesar de que es un fotón solo. Me diréis, bueno, que no me creo que hayan cogido un electrón y pues sí, eso ya se hace con bastante, y también se hace con bastante asiduidad el lanzar fotones uno detrás de otro, es decir, crear una corriente de fotones que van pasando por las rendijas, y tú dices, ¿por qué rendija pasa este? Pues no pasan realmente por las dos rendijas. Entonces es muy interesante eso. Eso lo hablaremos ya en las próximas. A ver si me quito la parte esta de los aspectos formales y ya hablaremos de Cuando hablabas antes de eso, de la ciencia, aparte de que te he hecho una pregunta de eso de ciencia, me estaba recordando cuando
el colisionador de Suiza detectaron por fin el bosón de Higgs, Sí. que decía una serie de noticias, pero además todos los días, de que se iban a crear un agujero negro, de que sí, unas cosas ahí, pero Yo no. Hay mucha fantasía con esto. que si la energía era tal que iba a crear antimateria, y que la antimateria iba a relacionar con no sé qué, y que al final íbamos a acabar todo en un agujero negro. Joder, pues es que Yo no tengo yo creo que no, se han equivocado. Sí, yo no tengo todos aquí. conocimiento de eso. No, pues échale un vistazo a las hemerotecas y es curioso porque salieron muchísimos medios. Ya. Los periodistas es que no hay quien los pare. Yo creo Sí. que el foco de atención que debemos de poner está precisamente en lo que menos atención se está dando, que son en la parte formal. Sí. Porque creo que la definición que está puesta ahí, cuando un lector común y corriente lee lo de combinación de todos los estados posibles, eso da pie que no empiece a alucinar incluso. Pero Sí. a fin de cuentas creo que es una cuestión de comprensión lector incluso, porque si se lee bien dice un estado actual, ¿no? Entonces eso arregla la comprensión. Yo creo que hay que reincidir en los aspectos formales, porque sin la formalidad, sin mostrar cómo se están comportando estos cuerpos, estos campos, yo creo que pierde un poco de sentido. Y como se ve por todos lados, uno entra en internet, pone lo de mecánica cuántica, Sí. sale una gran cantidad de información, pero que es completamente distorsionada. Sí. No se parece a esto. Están por todos lados, es avasallador incluso. Sí. No, eso es Da un poco de miedo como las personas van creyendo esas cosas y Sí. van formando una filosofía, como le llaman, entre comillas, porque no es una filosofía, no es un sistema, no es un sistema formal, sino que van creyendo eso y van predicando por las calles incluso, ¿no? Esas cosas, entre amigos. Sí, incluso pues... Y persuaden. Sí. Persuaden. Sí. Entonces, el número de defensores como usted y como nosotros son poquísimos. Es una cantidad casi ridícula, por decirlo así. Entonces, yo estoy preocupado realmente. Discúlpame que te interrumpa. El problema es que el 90, no diría el 90, pero por lo menos el 80% de la gente de la calle, tú le preguntas por la física cuántica y la respuesta va a ser ¿el qué? Sí. Es que ni les interesa. Que hay el problema, claro, la matemática es muy difícil. Está al alcance de un grupo muy selecto de matemáticos y físicos, los aspectos de la matemática formal. Pero ellos tienen a su vez que hablarse entre ellos con el lenguaje que conocen, el lenguaje normal, común que ellos tienen. Entonces utilizan la matemática, pero tienen que darle nombre a las cosas. Yo eso lo vivo con mi mujer, que es doctora en álgebra. Cuando ella habla de sus cosas, usa cosas como revestimiento y como palabras que nosotros creemos lo que significa, pero no tienen nada que ver. Tienen sus definiciones y efectivamente tienen sus definiciones que serían el punto de partida, pero claro, el problema es que la gente lee sin contar con esas definiciones, utiliza la definición usual, y todo queda distorsionado, todo queda se hace polvo, claro. A partir de ahí que es... Sí, yo he estudiado matemática y claro, en la carrera se lleva lo de física 1 y 2, se llega solamente hasta esta parte. Y claro, se hace tan rápido porque son 4 meses únicamente, y el libro de base, que siempre incluso lo he podido corroborar aquí, es el Tipler, que es conocidísimo. Y claro, en el Tipler, por ejemplo, el de la dualidad onda-partícula, lo explica y no se parcializa, ¿no? como lo hace usted, y que me parece audaz, por otro lado, el de excluir, ¿no?, el concepto de partícula y quedarse con el de onda, porque creo que va aclarando muchas cosas. Pero claro, el estudiante, ¿no?, de matemática incluso se queda con todas esas dudas, se queda con la dualidad onda-partícula y va avanzando, ¿no?, haciendo actos de fe incluso muchas veces, porque tiene que llegar al examen generalmente, ¿no?, y no da tiempo a reflexionar este tipo de cosas. Incluso los que han estudiado matemática, entonces
un poquito yo trataba de corroborar con la filosofía, porque los filósofos a veces que están acercados a esto dan cierta perspectiva ahí. Filósofos matemáticos, ojo, porque no, eso de pura letra, no. Y bueno, es un poco interesante, te aclara cosas, no obstante, la cantidad de paradojas que hay aquí es considerable, ¿no? Sí. Y es un problema de conceptos, ¿eh? Yo creo que habría que ayudar a que, claro, yo en la situación en la que estoy poco puedo ayudar, ¿no? Porque he estado durante 45 años explicando la mecánica cuántica y la resolución de las ecuaciones de la mecánica cuántica y todo esto, durante 45 años, y siempre he trabajado con partículas. De manera que hasta yo mismo digo, bueno, por esto, ¿cómo me he enterado ahora? Si ya no puedo corregir los errores. De manera que todos aquellos... de que nunca yo. No, es que todos aquellos que han salido de mi aula, todos se han llevado una mala enseñanza. ¿Por qué? Pues porque yo conceptualmente le he dado una materia que ni yo mismo entendía. Y que lo que estaba haciendo era calla y calcula. Seguramente ya habrán llegado a la misma conclusión que tú. Eso lo he dicho yo. Claro, a estas alturas se han continuado estudiando. Claro, porque ha salido publicaciones que se apoyan a otra y... Sí, pero tanto seguro, Paco. Pero mira, Pepe, es que esto lo he descubierto hace un mes. Bueno, no ¿Qué? la vida así. ¿De más? No pasa nada. Es que no lo entiendo yo. El problema de la... Siempre, bueno, ¿pero qué es un electrón? ¿Y cómo es un electrón? Una bolita que tiene carga. La unidad de carga es el electrón. ¿Cómo puede tener el electrón carga si es la unidad de carga del electrón? ¿No? ¿Cómo puede tener ese campo magnético el electrón si el electrón lo estoy considerando puntual? ¿Cómo gira ese electrón? Es decir, inexplicable, pero calcula y calla. ¿Por qué? Pues porque funciona. Es la cuestión, ¿no? Es decir, yo... La base de la ciencia, poder predecir y que funcione. Pero es... Mejorarlo. Además, es raro porque, bueno, primero, libros que te pueden ayudar a entender esta cuestión, por ejemplo que os he comentado al principio. Pero este libro tiene el problema de la traducción y el problema de las expresiones matemáticas, que ni las definen, ni la te crees que esto va a ser coser y cantar, y te va. A las 4 páginas te das cuenta de que estás hablando de cosas que no entiendes, ni yo las entiendo. Y encima, la traducción mal, porque lo ha traducido seguramente un ordenador. Pero Paco, yo estoy leyendo, llevo ya año y medio leyendo la historia del Imperio Español de Hugh Thomas. 3 tochos de 700 y pico, casi 800. Sí, pero eso no es lo mismo. No, espérate. De historia pura y dura. Sí. Sin concesiones a nada. Fulanito de tal nació en tal sitio, hizo tal, según el documento actual. A mí me encanta la historia. Me está costando un trabajito acabarlo. Hombre, claro. Me está costando un trabajito. Bueno. Y he oído, me cagó en la madre que parió, pero si es que me gusta, pero coño. Se hace cuesta arriba, no es un libro que tire de ti, sino que te empuja para que no vayas. Sí. Muy bien, bueno, pues...